Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Paulina Mendoza, ya la están viendo aquí en pantalla. Ella es odontopediatra, ella se encuentra en Ciudad de México y la vas a encontrar en Instagram como DRA Pau con triple U punto odontopediatra. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú, Pau? Gracias por la invitación. Feliz de que estés aquí. Platícanos un poquito, estaba leyendo que estás en una clínica que se llama La Casa del Señor Pérez, que yo me imagino que es donde Sí, estamos viendo atrás los colorcitos. Eres sí. fundadora de Puerta del Señor Pérez. Platícanos que eres payaso humanitario, estudiaste en UNAM. A ver, platícanos todo para conocerte. Pues sí, mira, yo tengo 32 años, soy de aquí de la Ciudad de México, estudié en la UNAM, ahí hice mi licenciatura en Iztacala y el posgrado la hice en DPI. Y justo mi consultorio así se llama La Casa del Señor Pérez. Ya no solamente trabajo yo, tengo un equipo de otras odontopediatras que trabajan conmigo, la doctora Eli y la doctora Carmen, pues prácticamente eso es lo que me dedico al 100%. Pero también en la pandemia creé una marca de justo de productos del ratón Pérez, que los vendo tanto como para dentistas como para niños. Y ahora pues ya tengo un chorro de productos, vamos a congresos a vender, entonces como que es como mi hobby, por así decirlo. En la Y pandemia empezaste de empresaria. sí, justo coincidió como la parte de la pandemia, entonces era esa época donde teníamos muchas cosas en qué pensar. Sí. Y yo justo acababa de terminar la especialidad, estaba recién egresada, tenía bien poquitos pacientes, yo quería una puertita para mi consultorio y pues de ahí surgió la idea y pues ya ahora ya hay muchas cosas como te decía. Y por otro lado, la parte que me preguntabas de payasos humanitarios, pertenezco a una fundación que se llama Payasos Humanitarios, y esta fundación pertenece a, bueno, es una fundación muy grande que se encuentra en muchos países, no solamente aquí en México. De hecho, nosotros somos la primera fundación, bueno, la primera generación de esa fundación aquí en México, pero está en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia y me parece que también en Canadá. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues, es básicamente ir con personas vulnerables, que, o sea, nosotros vamos a cualquier lugar, ¿no? Desde orfanatos, asilos, comunidades, personas con condición de calle, etcétera, y pues les damos una pequeña sonrisa. De hecho, en mi consultorio tengo dos proyectos que los hago en conjunto con esta fundación, en donde justo ahorita que fue la época de vacaciones y los niños terminan el ciclo escolar, hay un proyecto donde recaudamos mochilas usadas y las donamos a los niños que los necesitan. Y también justo en diciembre, juntamos, recaudamos juguetes nuevos o ya sea usados, pero que estén en buenas condiciones y también las vamos a donar. El año pasado fuimos a un lugar por Hidalgo, a una comunidad y donamos, o sea, creo que fueron como más de 1,000 niños que les dimos juguetes. Mis Eh, pacientes, de hecho, ya saben y cada año están ahí listos para apoyar. Qué padre, la temporada de Navidad, me imagino. Sí, 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 sí. Esas son como las dos, como los dos proyectos que hacemos grandes, pero también fíjate que hace como 2 meses tuvimos la oportunidad de ayudar a una fundación que pues tiene varios pequeñitos, más o menos son como 30, y lo que pudimos hacer en conjunto con una escuela de rugby es que ellos nos ayudaron a recaudar fondos y aquí atendimos a los niños. Y lo hicimos también en conjunto con payasos humanitarios. Qué padre labor. Doctora Pau, ¿por qué decidiste estudiar odontopediatría? Fíjate que por azares del destino, yo llegué en mi primer trabajo, fui asistente de un odontopediatra que es muy reconocido, es el doctor Mark Sadia. Y digo por azares del destino porque yo ni siquiera estaba buscando trabajo. O sea, tal cual una vecina mía trabajaba con él, entonces ella sabía que yo estudiaba odontología y me dijo, oye, en mi trabajo están buscando un asistente dental. Y pues así fue como llegué con él y la verdad es que desde ahí me enamoré de la odontopediatría. Él en su consultorio prácticamente solamente ve niños y hacen la parte de ortodoncia. Y desde ahí fue que me gustó muchísimo. La verdad es que el doctor Mark me dio la oportunidad de
Ahí en su consulta, las asistentes hacen limpiezas dentales, toman radiografías, toman impresiones. O sea, la verdad es que están muy involucradas dentro del consultorio y pues ahí fue como prácticamente yo comencé. Y dijiste, esto es lo mío, los niños. Y la verdad sí. Y también creo que por mi personalidad, o sea, soy una persona como muy versátil. Creo que la monotonía me mataría. Entonces, la odontopediatría me permite eso, ¿no? O sea, como no solamente ver o dedicarme a una sola cosa, sino ver al niño de manera integral, atender un chorro de cosas, ver la parte de ortopedia, estar con los niños todos los días es algo diferente. Sí, con los niños, ajá, como tú dices, no es como adultos, ¿no? Siempre traen historias, cuentos, Sí, mucha energía y es muy diferente. ya sé. Aquí nos podemos disfrazar, podemos hacer, se vale de todo para poder atender a los niños. ¿En qué parte está la casa del señor Pérez? Me decía. Nos encontramos en Clavería, en Azcapotzalco, en la alcaldía de Azcapotzalco. Súper bien. Por si quieren llevar a sus niños o quieren derivarle a la doctora, ella atiende 100% niños y adolescentes. Doctora, ¿qué tema nos traes el día de hoy a Odontoblog? Pues hoy les traigo consulta de primera vez en odontopediatría. Elegí este tema porque la verdad creo que muchas veces no le damos la importancia a la consulta de primera vez, ¿no? O sea, me han tocado pacientes que preguntan, ¿y la consulta viene incluida si o no se cobra si me hace el tratamiento en ese momento? ¿Por qué cobran la consulta? Inclusive colegas que pues no cobran consultas, tienen letreros de consultas gratis, etcétera, ¿no? Pero Sí. la verdad es que yo considero que la consulta de primera vez es la más importante, porque ahí pues no solamente abarcamos una cosa así, ¿no? Abarcamos muchísimas cosas y por eso elegí este tema. Este es el tema que les traje, que es la consulta de primera vez en odontopediatría, ¿no? Para empezar, pues para mí es la consulta más importante porque ahí es donde vamos a conocer, en mi caso, pues a mis pacientes, ¿no? Saber si realmente vamos a hacer, pues, clic con ellos, porque para mí sí es muy importante. Yo siempre les digo a los papás, creo que esta es una relación de confianza, o sea, que ustedes confíen en mí y en mi trabajo porque vamos a trabajar en conjunto de aquí hasta que su hijo sea una persona adulta, ¿no? Entonces, creo que sí, también creo que hay muchos dentistas para muchos pacientes. O sea, no todos los dentistas estamos hechos para todos los pacientes y finalmente que los papás también se sientan en confianza, que los niños se sientan en confianza, que sea un lugar agradable para ellos. Entonces, esa consulta para mí es súper importante. También porque los padres ahí es donde nos tienen que hacer todas las preguntas, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre creo que nosotros como personal de salud tenemos la obligación de explicarles todo de la manera adecuada. A veces creo que pues sí, o sea, la manera en la que nosotros logramos explicarles a los papás, utilizamos palabras que solamente nosotros los dentistas entendemos, pero creo que también es importante hacer que nuestra consulta sea lo más como entendible posible para ellos. Entonces yo siempre les digo a los papás, todas sus dudas, esta es la consulta donde ustedes las pueden hacer. Y de ahí, pues creo que hay algo básico, ¿no? Que siempre nos preguntan, ¿y qué incluye la consulta de primera vez? Y todos decimos, diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto. Pero se escucha muy simple y al final creo que para nosotros poder llegar a estas tres cosas, tuvimos que pasar por un chorro de cosas. Comenzando, o sea, para nosotros poder dar un diagnóstico, tuvimos que estudiar una carrera de por lo menos 5 años, ¿no? Que nos incluyó muchos gastos, porque odonto es una carrera muy costosa. También tuvimos que buscar pacientes, porque eso es algo que no se dice, o sea, en nuestra carrera no solamente tenemos que estudiar, desvelarnos, hacer tareas, proyectos, exposiciones, etcétera, sino que también nosotros tenemos que buscar a nuestros propios pacientes para poderlos atender. Si decidimos hacer una especialidad, que fue en mi caso, odontopediatría duró 2 años, pero hay especialidades como maxilo que duran hasta 5 años, ¿no? Entonces de ahí ya nos echamos no solamente 7 o inclusive hasta 10 años. Y pues nosotros también, digamos que día a día la ciencia va avanzando, lo que ahorita se utiliza, mañana ya no se utiliza, entonces nosotros tenemos que actualizarnos, entonces tenemos que invertir en diplomados, cursos, congresos, y todos esos son bastante costosos.
Y eso solamente fue para nosotros poder llegar a un diagnóstico tan simple como su hijo tiene una lesión de pecho. Entonces, comenzando por esa parte. De ahí, pues sigue la parte de el presupuesto, ¿no? Digo, el plan de tratamiento y el presupuesto, que va en conjunto. Y para nosotros poder establecer el plan de tratamiento, en el caso de nosotros como odontopediatras, es importante explicarle a los papás cómo va a ser nuestro manejo de conducta. Es decir, o sea, qué herramientas vamos a utilizar dentro del consultorio para que su hijo se deje atender. Y de eso va a depender su edad, si es un bebé, si es un niño, si es un adolescente, si tuvo una experiencia previa con algún otro odontólogo, si fue mala o fue buena, porque ya a veces cuando los niños van a otro dentista y no tuvieron una experiencia buena, ¿qué pasa? Pues el niño ya tiene miedo, ya no confía, etcétera. Si el paciente tiene algún diagnóstico médico, como alguna discapacidad, algún síndrome, si es un paciente neurodivergente, eso también nuestro plan de tratamiento va a ser completamente diferente, ¿no? Y aparte de eso, la complejidad de los tratamientos, porque no es lo mismo que un paciente solo venga por prevención y solo tengamos que hacerle una limpieza y aplicación de flúor, a que tengamos que restaurar toda una boquita completa. Entonces, todo eso va a ser muy diferente durante nuestro plan de tratamiento. Y después de eso viene el presupuesto, ¿no? Que evidentemente pues eso va a depender de la zona donde nos encontremos, o sea, de muchas cosas, ¿no? De los materiales que utilicemos, de nuestros gastos, etcétera. Entonces, si se dieron cuenta, para nosotros poder establecer algo que se escucha tan simple como un diagnóstico, un plan de tratamiento y un presupuesto, tuvimos que pasar por muchísimas cosas y muchísimos años de estudio. Ahora, aparte de eso, para mí considero que digamos que estos tres es lo básico, pero dentro de la consulta de primera vez, no solamente nosotros explicamos todo lo que les mencioné anteriormente, sino que también nosotros, y es algo que les explico y que les digo muy seguido a los papás, para mí como odontólogo no es mi responsabilidad solamente obturar dientes, ¿no? Sino también es importante yo explicarle por qué su hijo llegó hasta la condición en la que se encuentra ahorita, es decir, por qué tenemos lesiones de caries y lo más importante, que yo les explique a ustedes qué cosas tenemos que cambiar en casa para que esta situación ya no vuelva a continuar. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros no cambiamos los hábitos en casa, ustedes van a regresar en 4 o en 6 meses, dependiendo cuándo vuelva a hacer su cita de mantenimiento y su hijo va a volver a tener nuevas lesiones de caries. Entonces, creo que lo más importante aquí también es que dentro de nuestra consulta de primera vez también vamos a explicar cómo van a ser esos hábitos en casa y qué es lo que tenemos que modificar. En el caso de las lesiones de caries, los factores de riesgos principales y las cosas que tenemos que modificar son tres. Uno, el cepillado dental. Dos, el uso de hilo dental. Y tres, la dieta, que son los factores principales para que nosotros tengamos nuevas lesiones de caries. Y con respecto al cepillado, bueno, aquí va una imagen que he hecho de las traigo. Aquí, este es un exhibidor de cepillos que siempre utilizo en consulta, donde yo les explico a los pacientes, pues justo cuál es el cepillo, ¿no? Porque a veces creemos que el de personajes es el que tienen que utilizar todos los niños. Y pues no necesariamente. Todos los cepillos se seleccionan de acuerdo a la edad. De hecho, si ustedes compran los cepillos, en la parte de arriba, en el cartoncito, ahí dice la etapa y junto viene la edad del niño. Entonces, siempre de acuerdo a la edad que su hijo tenga, va a ser el cepillo diferente. Con respecto a la pasta dental, tenemos también de muchos tamaños, colores, formas y sabores, pero aquí lo principal, y de acuerdo a la OMS, nuestra pasta debe ser una pasta fluorada que contenga más de 1000 ppm, que significa más de 1000 partes por millón de flúor. Recuerden que el flúor es lo único que nosotros vamos a tener para proteger nuestros dientes y eso ustedes lo pueden encontrar en la zona de ingredientes. Siempre en la parte de atrás de la pasta, ahí vienen los ingredientes. Y ustedes pueden ver en la mayoría de las pastas, aparte siempre en la parte de adelante a veces dice pasta con flúor, pasta sin flúor, etc. Existen pastas sin flúor y normalmente son pastas que se venden para bebés o se encuentra justo como en la zona de niños pequeños y esas pastas la realidad es que no se tendrían que utilizar porque nuestra pasta debe tener flúor desde que tenemos nuestro primer diente. Ahora,
¿Qué cantidad de pasta que tenemos que utilizar? Eso sí va a depender mucho de la cantidad de dientes y los años que tenga nuestro hijo. Si nuestro pequeñito es un bebé y nada más tiene de 1 a 8 dientes, vamos a utilizar la cantidad de medio granito de arroz crudo, es decir, súper poquito. De hecho, lo que yo les sugiero a los papás es que pinchen la pasta con una aguja, un alfiler y tal cual embarren lo de una cerdita y esa es la cantidad que vamos a utilizar. Después, si nuestro hijo ya tiene de 8 hasta los 3 años de edad, ya vamos a aumentar la cantidad y vamos a poner un grano de arroz crudo. Entonces, 2 rayitas, ¿no? Por así decirlo. Y si nuestro pequeñito ya es más grande y ya sabe escupir, entonces ahora sí ya vamos a utilizar la cantidad de un chicharo que es aproximadamente después de los 3 años. Ahora, dentro de la consulta de primera vez, nosotros también explicamos la técnica de cepillado, porque la técnica de cepillado va a ser muy diferente si es un bebé, si es un niño, si es un adolescente. Entonces, yo la sugerencia o lo que normalmente hago en consulta es darles un kit de higiene a los pacientes. Yo la cobro dentro de la consulta o si no, ustedes también, si dentro de su consulta pues no es posible cobrar este kit o dárselos, etcétera, pues soliciten a su paciente que traiga su cepillo y la pasta de dientes que utiliza. O sea, creo que es muy importante que los pacientes realmente vean cómo se tienen que cepillar los dientes. En el caso de los niños, y obviamente de los niños que son menores a 8 años, todavía necesitan ayuda de algún adulto. Pero si son adultos, aquí nosotros también en el consultorio tenemos atención a adultos. Y te puedo decir que yo creo que el 90% de los adultos jamás les han explicado cómo lavarse los dientes. O sea, la gente se lava los dientes como cree que se tiene que lavar los dientes. Y han acudido toda su vida a un dentista y jamás se les ha explicado cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es parte, o sea, es nuestra responsabilidad dentro de la consulta de primera vez dar una técnica de cepillado y explicar realmente cómo se tiene que realizar, y dentro de esa técnica de cepillado, pues obviamente nosotros como odontopediatras vamos a dar muchos tips, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un pacientito que sea un poquito inquieto, que se desespere, existen cepillos con luces, podemos poner algo que usualmente les digo a los papás es pongan una canción, su canción que le guste en ese momento, y ese es el tiempo que le tienen que estar cepillando sus dientes. Pueden poner un video, si son niños menores de 2 años y no ven pantallas, pueden utilizar libros, o sea, hacer el cepillado divertido, ¿no? También la manera en cómo nosotros tomamos o agarramos al pequeñito, porque lo normal o lo usual es que lo cepillamos de frente, entonces los niños mueven la cabeza y la verdad es que es muy complicado. Entonces, todos estos tips también se dan dentro de la consulta de primera vez. Ahora, el uso de hilo dental. ¿Qué hilo vamos a utilizar? El hilo convencional, los flossers, eso va a depender, uno, de la edad del niño, de la habilidad del padre, de la cooperación del niño y lo más importante, pues es que lo tenemos que utilizar todos los días, una vez y sería por las noches, ¿ok? Y yo siempre les digo a los papás que es cuando normalmente tenemos más tiempo, entonces ahí se nos va a facilitar estar batallando hasta cierto punto un poquito con el hilo dental. Y Ah, como siempre yo les digo, al final de cuentas, esto es una situación de paciencia. hay Si, flow a niños con flúor, ¿verdad? no, fíjate que no contienen flor los flossers, pero sí son de sabores diferentes. Y normalmente tienen como personajes, vienen de colorcitos y así. Ah, Que ok. esos son los que normalmente nosotros recomendamos. El otro hilo dental convencional, ese también tiene sabor, pero a veces lo que sucede es que la manipulación se les dificulta un poquito a los padres. Y también, o sea, algo que siempre les explico a los papás es, cuando ellos eran bebés y tenían el pañal sucio, aunque ellos lloraran, ustedes se lo cambiaban. Entonces lo mismo aplica con los dientes. Habrá niños que cooperen, habrá niños que no, o hay niños que sí y que simplemente ese día no tienen ganas de lavarse los dientes. Pero creo que es algo que ya no es negociable en este momento. ¿Has visto algo en TikTok? Bueno, es que yo he visto muchos videos en TikTok de que los niños a los flossers les ponen pasta dental y los pasan. No, fíjate que no lo he visto. Lo voy a buscar. Por el flúor, supongo, o sea, como para evitar caries Pero interdentales, pero el simple hecho de usar el hilo, pues ya quitas la probabilidad de caries interdental, ¿no? No necesitas como sí, buscar pasta.
Y al final la pasta, o sea, es importante saber que la pasta no se enjuaga, solo se escupe, para que justo este flúor se quede ahí en nuestros dientes y nos esté protegiendo. También existen, ahorita me estaba acordando, de hecho tengo uno aquí de ejemplo, porque este siempre les explico a los papás, este, que se puso como mucho de moda, La herradurita, ajá. la herradurita, Sí. pésimo. O sea, esto no es un cepillo de dientes, porque finalmente lo único que hace es que embarra la comida de un lado para el otro, pero pues no nos quita nada. Entonces, ese está prohibido. Siempre, siempre cepillo de dientes convencional. Y También eléctricos también para algunos el niños. eléctrico, sí, también se puede utilizar. La diferencia es que el eléctrico se utiliza de una manera diferente. Entonces, si tú en tu caso utilizas un eléctrico, llévalo a la consulta de primera vez para que tu dentista te pueda explicar cómo utilizarlo. Ujú. Mm. Y con respecto a la dieta, que eso creo que es algo que muchas veces se nos pasa a explicar, ¿no? Y esto es algo importantísimo. Recuerden que el riesgo a caries, bueno, que la caries se presenta justo cuando nosotros comemos más bien alimentos que tienen azúcar añadida. Entonces, ¿qué es lo principal aquí? Saber cuáles son estos alimentos y que normalmente en el caso de los niños son todos los que se encuentran en el área de niños, ¿no? Que son Yakult, yogurt, galletas, cereales, refresco, juguitos, Nutella, panecitos como gansitos, pingüinos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante? Y que yo siempre les explico a los papás también, es nunca les vamos a prohibir nada, simplemente solo hay que explicarles cuándo y cómo lo tenemos que consumir. ¿Cuándo? Únicamente desayuno, comida o cena, porque son los tres momentos en los que nosotros vamos a realizar un cepillado de dientes. Entonces, un ejemplo, si mi hijo desayuna huevo y se toma una lechita con chocolate antes de ir a la escuela, no pasa nada porque le vamos a cepillar sus dientes y se va a la escuela. A la hora del lunch, ahí vamos a evitar estos alimentos con azúcar añadida. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos que podemos darle a nuestros hijos? Desde un sándwich, una torta, una quesadilla, fruta, verdura y agua simple, ¿ok? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de lo que podemos mandar de lunch. A la hora de la comida, él puede comer su comida normal y puede tener su postre. Entonces, después vamos a tener lavado de dientes, ¿ok? Y a media tarde, justo vamos a evitar otra vez estos alimentos porque en ese momento tampoco nos cepillamos los dientes. Entonces, ahí, ¿qué alimentos podemos dar? Podemos dar una botana como nueces, almendras, cacahuates, palomitas, unos rollitos de jamón, queso, aceitunas, agua simple, ¿ok? Siempre, siempre, agua simple entre comidas. Y en la noche, a lo mejor a mi hijo se le antojó unos Choco Crispies, tampoco pasa nada, nos vamos a lavar nuestros dientes, vamos a utilizar nuestro hilo dental y a dormir. Entonces, el truco aquí y el chiste es solamente evitar alimentos con azúcar añadida entre comidas. Y yo también algo que siempre les digo es, si ustedes me ayudan de lunes a viernes a controlar esta parte del azúcar, ¿qué va a pasar? Que el fin de semana, que sabemos que hay una fiesta, que hay una reunión, que hay dulces, refresco, juguitos, etcétera, y que aparte, no, obviamente no vamos a limitar a nuestros hijos, pues no va a pasar absolutamente nada porque nosotros estamos controlando la mayor parte del tiempo, que eso es lo más importante. Ahora, aparte de todo lo que les expliqué que incluye una consulta de primera vez, en el caso de los bebés, en específico la consulta para bebés, incluye muchísimos otros temas más. Nosotros podemos hablar en una consulta de primera vez del uso del biberón, del uso del chupón, de la alimentación complementaria. Nosotros también debemos de saber de lactancia materna y erupción dental. Entonces, a veces creemos que porque nuestro hijo solamente tiene un diente, no tengo por qué llevarlo al dentista, pero nosotros como dentistas sabemos muchísimo más allá de dientes. Y en el caso de los niños, pues maloclusiones, es decir, dientitos chuecos, que ya está comenzando a mudar de dientes y no le entran bien todos sus dientes, hábitos nocivos, por ejemplo, que el niño se chupe el dedo, que se muerda el labio, que saque su lengua, justo temas como de terapia del lenguaje o del lenguaje, alimentación, respiración, traumatismos, que los traumatismos son cuando, por ejemplo, hay algún accidente y se cae de boca, se pegan algún diente, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, la consulta de primera vez involucra muchísimos temas dependiendo cuál sea el motivo de consulta.
¿Cuánto tiempo le dedicas a la consulta? ¿Una hora? Una hora. Sí, siempre la consulta de primera vez es de una hora y creo que en esta hora, o sea, considero que es un tiempo suficiente para que los papás puedan resolver todas sus dudas y nosotros podamos explicarles de una manera adecuada. Y los tratas de involucrar, me imagino, ¿no? De una u otra forma. Sí, sí, 100%. Bueno, por lo menos personalmente, los papás están dentro de la consulta y ellos, por lo menos, o sea, en la consulta de primera vez sí o sí, los papás también participan con los niños en la parte del cepillado, los hacemos que se acerquen para que vean justo cuáles son los dientes dañados, qué es lo que tenemos que hacer, les explicamos con un chorro de herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una. Este fue algo que yo hice y haz de cuenta que es como un catálogo donde vienen como los tratamientos más comunes en odontopediatría. Entonces, por ejemplo, me facilita a mí, ¿no? Pero pues ahora ya hay un chorro de cosas, o sea, desde un video, una foto, un modelo, fotos de nuestros pacientes, o sea, un chorro de cosas, de herramientas que nosotros podemos utilizar para poderles explicar de una manera adecuada a los. Y pues para concluir, la verdad es que creo que el sueño de cualquier odontopediatra sería que ninguna consulta de primera vez fuera una urgencia por dolor. Creo que es bien importante que saber que la caries es una enfermedad 100% prevenible y que nosotros podemos prevenir que nuestro hijo, bebé, niño, adolescente, inclusive nosotros como adultos, tengamos alguna urgencia por dolor si nosotros acudimos con nuestro odontólogo mínimo 2 veces al año y pues seguir todas las indicaciones y herramientas que nosotros les damos a nuestros pacientes. Y pues me pueden encontrar en mi Instagram, el consultorio se llama La Casa del Señor Pérez, señor con SR. También nos encontramos igual en Facebook y en TikTok. Y mis redes personales son DRA como doctora, Pau con triple U, punto odontopediatra. Súper bien, muchísimas gracias, doctora Paulina Mendoza, Pau. por venir aquí a compartirnos este tema tan importante que debemos de darle esta importancia a la consulta, tanto papás, otros colegas que nos están viendo y tan importante que es la consulta odontológica y no quitarle, como tú dices, esa importancia de lo importante que es como revisarle, explicarles el plan de tratamiento, el diagnóstico, presupuesto y demás, las citas que se va a llevar ese tratamiento. Y pues muchísimas gracias por venir a Odontoblog. Gracias a ti, Pau, por la invitación. Síganla aquí en todas sus redes sociales. Pone cosas muy interesantes, muy divertidas, van a aprender. Y también si quieren alguna consulta o interconsulta, aquí también te pueden contactar en estas redes, ¿verdad? Sí, ahí vamos a dejar también el teléfono del consultorio por si gustan agendar su cita. Súper bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Síganla, dudas, preguntas, pueden contactar directamente a la doctora o dejar aquí en la caja de comentarios del video. Y pues muchísimas gracias, te mando un abrazo, doctora. Gracias, igual, Pau. Nos vemos en un próximo video. Dejen su like, su suscripción y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.